Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan adecuadamente? Sí, doctor, buenos días. Muy buenos días. Bien, nos encontramos nuevamente reunidos para seguir el desarrollo de nuestras clases teóricas en el curso de Medicina Legal. Y el día de hoy, como ven ustedes, en el aula virtual está registrado, está colgado el tema de lo que es psiquiatría forense. Es la penúltima semana, nuestra penúltima clase teórica. La siguiente semana vamos a abordar el tema que estaba pendiente sobre toxicología y con eso estamos ya desarrollando el 100% de las clases cronogramadas en nuestro sílabo. ¿Correcto? Entonces vamos a compartir pantalla para poder desarrollar este... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ya, correcto. Muy bien. Bien, entonces el tema de hoy es muy importante, es una especialidad sumamente importante de la medicina legal. Ya que se trata del estudio de todo lo que es la salud mental, básicamente, de la persona que va a ser examinada y es muy útil para resolver eh, inquietudes, temas que desea aclarar la autoridad administradora de justicia, ya sea el fiscal o ya sea el juez, solicitan que se evalúe desde el punto de vista psiquiátrico a una persona para que ese resultado les ayude a ir avanzando en el proceso que tiene esta persona, en el proceso legal, y ayude a aclarar el panorama y si la condición de su salud mental está en relación directa con el delito, con el ilícito penal que ha cometido. De igual manera, como ustedes conocen, por ejemplo, la figura que vamos a tocar más adelante de inimputabilidad, significa que la persona no tiene conciencia del acto que ha realizado y no sabe que ha cometido algo que está mal, que es un delito. Eso tiene que ser única y exclusivamente acreditado posterior al examen, tiene que ser diagnosticado de que efectivamente es inimputable, o sea, él no tiene por su condición mental la alteración que enfrenta en ese momento, no se da cuenta que lo que ha hecho es mal, entonces no se le puede imputar responsabilidad. Doctor, estamos viendo la lámina porque no se ve nada. No, ¿no están viendo mi pantalla? No, sí estamos viendo solo que pregunto si está hablando la lámina. No, 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 todavía no estoy pasando. Estoy en la primera Ok, nomás, recién, sí. Estoy ok, haciendo ok. una introducción. Ok, entonces eso es importante, como les digo, ¿no? Ese es uno de los objetivos y vamos a ver justamente en las proyecciones todo lo relacionado a esta especialidad en la parte forense. Y analizando justamente acá en la segunda proyección, el término foro, ¿no? Una palabra forense. Creo que en algún momento lo hemos desarrollado y hoy día lo vamos a recalcar. La palabra foro se refiere a un lugar que era público, una plaza, una plazoleta, ¿no? Lugares en que en el antiguo mundo, en el viejo mundo, específicamente como dice aquí en la proyección, en Roma, se trataban asuntos públicos, negocios, se acordaban una serie de transacciones. Eso era conocido como un foro, ¿no? Después ha ido, con el pasar de los tiempos, digamos, no solamente se trataba de negocios, de transacciones, sino ya discusiones hasta filosóficas, éticas y toda una serie de situaciones. Con el pasar de mayor cantidad de años y de siglos, estos lugares ya no solamente eran públicos y se prefirió ir, digamos, debido a la cantidad también de gente que participaba, pasaron a ser lugares un poco más cerrados, ¿no? Hasta que, con el pasar de los siglos, estamos viendo que un foro es donde se transmite conocimientos, se actualiza conocimientos, se discuten muchas cosas. A través, por ejemplo, se hace también actividades teórico-prácticas en un taller, por ejemplo, ¿no? Un taller de lo que es nuestra especialidad, un taller de medicina legal o un taller de criminalística, pongamos el tema, ¿no? Se hacen
tanto la teoría como la práctica, ¿no? O sea, en la práctica, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a realizar en el estudio de la escena? ¿No? Y se hace toda una reproducción del lugar de la escena, se ponen casos de tipo práctico y eso es un foro teórico práctico, ¿correcto? Donde se está transmitiendo eh, conceptos teóricos y también se aterriza en la parte práctica operativa. Entonces, ya con el correr de los tiempos y el avanzar también de la modernidad y de la tecnología, el concepto de foro ha ido cambiando, ¿no? Un aula en la que hemos estado acostumbrados a escuchar nuestras teorías en la universidad era un foro, eh, un congreso, ¿no? De actualización en determinado tema, en determinada rama de la medicina, eh, un curso internacional, ¿no? Sobre medicina legal o medicina forense, sobre criminalística o medicina legal y ciencias forenses también igual, ¿no? Hace poco hemos acudido a un curso de ese tipo de manera virtual. Y esto también que estamos desarrollando es un foro virtual, ¿no? Evidentemente en Roma hace muchos siglos no existía internet, no existía la posibilidad de conectarnos inclusive con esas latitudes, ¿no? Con el pasar de la modernidad de los tiempos, la modernidad y la tecnología que desarrolla pasos agigantados, tenemos esa posibilidad ahora. Y justamente, como les mencioné hace unos instantes, el curso de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que se ha desarrollado el mes pasado, en mayo, organizado por una asociación de medicina legal que tiene base en la ciudad de Trujillo, y logró, digamos, congregar expertos de diversas nacionalidades, ¿no? De España, de Francia, de Canadá, de Colombia, de Argentina y de Perú, por supuesto, ¿no? Que han aportado conocimientos, han refrescado los conocimientos, los han actualizado y nos han mencionado también los avances que, por supuesto, el cual son eh, los cuales están en pleno desarrollo, sobre todo los países pues, del primer mundo, los países desarrollados, ¿no? Que como hemos comentado con muchos de ustedes, lo que nos diferencia de los países desarrollados es esencialmente la tecnología. Ahora con la virtualidad, los conceptos teóricos pues podemos sacarlos de la última versión de los libros de textos recién, como se dice, calientitos que hayan salido en la última edición del año pasado, de hace 2 años, 3 años, la última. Podemos tener acceso, pero lo que hace la diferencia es aterrizar esos conceptos teóricos en nuestra práctica diaria. Y ahí viene la dificultad. Tenemos para poder avanzar y dar resultados, digamos, de avanzada, la tecnología es lo que juega ahora un papel sumamente importante, ¿no? Con implementos, instrumental, eh, equipos, ¿no? Que son muchas veces van en su diversa gama de sofisticación y pues como sabemos la tecnología cada vez más especial, cada vez más desarrollada, tiene un costo elevado y eso es lo que justamente tenemos la dificultad para acceder a ese tipo de costo, ese tipo de financiamiento para poder pagar el instrumental, el equipo, los aditamentos que van a hacer nuestra labor mucho más precisa, van a alcanzar un resultado en menor tiempo y técnica y científicamente de avanzada, ¿no? Van a ser resultados irrefutables, ¿no? Cada vez más eh, técnicos, científicos. Entonces, eso es lo que hace un poco la diferencia. Entonces, eso, el término foro ha ido avanzando en el correr de los tiempos y se ha ido más bien eh, diversificando en cuanto a su significado, ¿no? Y actualmente tenemos foros de tipo virtual, como este que estamos teniendo.
La psiquiatría forense, como dice el segundo párrafo de esta prohibición, es una rama de la medicina legal que estudia la salud mental del individuo con relación a los requerimientos de la justicia. Ese es el detalle. Todo lo que hacemos los médicos legistas, los médicos forenses, ya sabemos que es un sinónimo, siempre es a requerimiento de la autoridad administradora de justicia. Ya sean, existen dos autoridades, como ya sabemos, dentro del sistema de administración de justicia. El fiscal, que inicia el proceso de investigación ante un hecho presuntamente delictuoso, se encuentra evidencias, el caso tiene bien estructurado, tiene peso para seguir avanzando y demostrar que hay un delito, lo denuncia, lo presenta ante el Poder Judicial, ante los jueces. Y los jueces inician la segunda parte, la última parte del caso, que es el juicio oral, el enjuiciamiento, la ejecución de las pruebas, etcétera, etcétera, y terminan emitiendo una sentencia que puede ser absolutoria, puede demostrarse en todo el proceso y en esa parte justamente del desarrollo de los juicios que a pesar que el fiscal haya ofrecido pruebas contundentes, etcétera, etcétera, la interpretación de todo ello hace que lleven a los jueces a decir que no es válido eso y por lo tanto declaran inocente al denunciado, al imputado o a los denunciados o imputados por ese delito. Y por otra parte, pues en la gran mayoría evidentemente se da una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, eso es justamente, ¿no? O sea, la autoridad es la que solicita la evaluación de una determinada persona para descartar que tenga alguna alteración en su salud mental, ¿no? ¿Y quién lo hace eso? El psiquiatra forense. Es el único. Sobre todo hay figuras, ¿no? Alteraciones en lo que es salud mental en psiquiatría que deben tener la evaluación del psiquiatra, no de otro especialista, no de otro médico, para poder tener mucho valor probatorio y que la autoridad, ya sea fiscal o judicial, lo haga suyo ese diagnóstico y pueda seguir adelante en el desarrollo del caso. Entonces, la psiquiatría forense, como dice aquí también en el último párrafo, trata de la vinculación de la psiquiatría con la administración de justicia. ¿Cuál es su objetivo? Establecer la condición mental del evaluado a requerimiento de la autoridad para una adecuada administración de justicia. No olvidemos que el fiscal ni el juez son médicos, mucho menos psiquiatras, entonces no van a saber, se va a llegar un momento que va a entramparse el caso porque no se tiene claro la definición y no pueden ellos pues condenar a una persona que tiene, por ejemplo, una psicosis, ¿no? Porque estarían cometiendo más bien un abuso del derecho, ¿no? De la justicia, estaría administrándose inadecuadamente, porque sabemos que ese psicótico es inimputable, o sea, él no tiene percepción de lo que de sus actos que ha realizado, que ha hecho, son malos, hay maldad ahí, y no es capaz de conmensurar de que lo que ha cometido es un homicidio o un delito en general, ¿no? Eso tiene que ser aclarado, interpretado, diagnosticado por el psiquiatra forense. Vamos a ver más adelante también ese tipo de eh, conceptos, ¿no? De imputabilidad, inimputabilidad. Lo cierto es que nosotros actuamos a requerimiento de alguna autoridad, no de cualquier ciudadano, sino del fiscal o del juez. Los requisitos para llevar adelante una evaluación desde el punto de vista psiquiátrico es dos peritos, dos médicos psiquiatras, ¿no? De preferencia nombrados. ¿Por qué bajo el régimen nombrados? Porque eso le da el nombramiento en la plaza laboral que uno tiene, le da una mayor duración en el cargo, ¿no? A diferencia de los contratos. Los contratos pueden ser por algunos meses, también pueden ser a veces algunos años, pero siempre en esos contratos hay la posibilidad de que se cesen de un momento a otro. Eso quiere decir que el perito, el médico psiquiatra que ha sido contratado ya no está en la institución y va a ser más difícil que venga a explicar, a sostener, a acreditar el examen que ha hecho. En cambio, el nombrado sí pues, va a estar toda su vida laboral, por lo general, hasta que se jubile y hay una proyección de años mucho mayor que una persona, que un trabajador contratado.
¿Qué tipo de peritajes o de exámenes psiquiátricos forenses se solicitan mayormente por las autoridades? Ahí lo tenemos. Examen psiquiátrico en sí, en general, examen para determinar la farmacodependencia. Todos los médicos, sin empezar los psiquiatras, debemos saber cuáles son las consecuencias del consumo de tal o cual de droga o de tal o cual sustancia de abuso, cómo se manifiesta, ¿no es cierto? Cuál se manifiesta en la conducta, en la personalidad, orgánicamente, el uso de marihuana, de cocaína, de éxtasis, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a ver qué tipo de, digamos, dependencia tiene en cuanto al fármaco que está siendo investigado. Estudio de la personalidad, examen psicosomático. No olvidemos que las alteraciones psicológicas a veces condicionan la aparición de la somatización de algún tipo de patología. Eso tiene que ser aclarado y diagnosticado también por el psiquiatra. El nivel de peligrosidad o de potencial de agresividad. Algunas personas pues, aparecen o parecen, mejor dicho, totalmente apacibles, ¿no? Totalmente, como dice el dicho, a veces no, tiene una cara de que no mata una mosca, o sea, ¿qué va a ser tan agresivo como se dice, que ha cometido un homicidio, que ha descuartizado a la víctima? Sin embargo, cuando se hace la entrevista y el examen psiquiátrico, afloran todos sus niveles de agresividad de esta persona. Quien tiene que evidenciarlos, diagnosticarlos, es el psiquiatra. También si está simulando, si está parasimulando, si hay una sobresimulación, estos términos vamos a dar su significado en el transcurso de la exposición. Evaluar su perfil psicosexual, esto es para los violadores o los transgresores en el caso de delitos contra la libertad sexual. Violencia familiar, un tema que lo hemos desarrollado hasta en seminario, ¿no? Y vemos todo lo complejo que es la violencia familiar, todo lo que se vive al interior del núcleo familiar, toda la posibilidad de que esa violencia, esa agresividad del papá, de la mamá, de ambos o de alguno de los hijos, qué sé yo, este, puede llevar hasta situaciones delictuosas. Hay la manera de cómo irlo investigando, cómo irlo comprobando, ¿no? La violencia familiar, como hemos visto, no se caracteriza en diversos niveles, ¿no? Una violencia de tipo psicológica, física o ambas, violencia de tipo hasta económica, ¿no? Si no les provees los medios necesarios para la supervivencia de uno de los cónyuges, en general, por ejemplo, la mujer o sino de los hijos, la manutención, ese es el ejercicio de una violencia de tipo familiar, en este caso sería en la parte económica. Capacidad para testar. Con el pasar de los años y entrando ya al nivel de adultos mayores, las propias, digamos, niveles cognitivos y diversas facultades mentales se van deteriorando. Y eso puede llevar a que la persona en general no esté en capacidad, por ejemplo, de firmar algún tipo de documentos de compra-venta, disponer de dinero, transferir, etcétera, etcétera. Es más, esta ya propio deterioro crea algún tipo de confusión y no estamos en capacidad, lo que ya estamos entrando en años, de interpretar claramente y puede ser aprovechado por gente pues que quiere estafar, quiere sorprender y con eso asegurarse, digamos, y prácticamente cometer un delito de apropiación ilícita de bienes, de dinero, una serie de propiedades de las personas, ¿no? Entonces, por eso es que he llegado, ahorita no recuerdo exactamente, porque son 65 años, pero a partir de 65 años para adelante, si una persona se constituye, por ejemplo, una notaría y quiere vender su casa, su carro, quiere transferir dinero, qué sé yo, la institución que va a dar fe de eso exige un certificado del psiquiatra, en general no es psiquiatra, sino psiquiatra forense, en que se exprese que está en capacidad de poder, ¿no? Ejecutar sus niveles cognitivos, mentales,
y poder suscribir documentos que pueden comprometer, digamos, bienes, propiedades de esa persona. A todo eso se denomina capacidad para testar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que le di hace un momento, ¿no? Una persona quiere vender su casa, ¿no? Ya tiene 75 años, por así. Entonces tiene que acercarse a una notaría, hacer los trámites respectivos, todo. En la notaría le van a decir, a ver, señor, te tienen que traer, ¿no? Un certificado que el psiquiatra asegure de que usted está en plena capacidad de entender todos los trámites que está realizando y pueda suscribir sin mayor problema, sin mayores alteraciones a posteriori. Si no fuera así, si el psiquiatra no lo otorga, pues tiene que valerse de otra persona para poder ejecutar eso, ¿no? Porque ya ahí, digamos, estaría el riesgo de que quisieran aprovechar de esa persona. Entonces, eso significa capacidad para testar. El peritaje psiquiátrico o examen psiquiátrico de la persona en la cual solicita la autoridad fiscal o judicial que se examine por parte del psiquiatra forense se desarrolla bajo el modelo clásico que conocemos de la historia clínica, ¿no? Sino que se profundiza en algunos puntos o se complementa mucho más que una historia meramente con el formato ya conocido. Y comenzamos con la afiliación, pues recabando el nombre, apellido, perdón, el nombre, apellido del peritado, de la persona que va a ser examinada, el sexo, la edad, fecha, lugar de nacimiento, los documentos de identidad, el grado de instrucción, la ocupación, el estado civil, ¿no? Estas muchas, digamos, alteraciones en la salud mental a veces tienen directa relación con el grado de instrucción, con la ocupación, la religión, por ejemplo, ¿no? Hay algunas alteraciones, por ejemplo, desde el punto de vista psicótico, que se afianzan en creencias de tipo eh, religiosa. Son alteraciones de tipo mágico-religioso, por ejemplo, ¿no? Porque tienen relación con seres superiores en los cuales se cree y muchas veces hemos escuchado, la persona escucha voces y esa voz es de un Dios que le dice, tienes que matar a tu mamá, a tu papá o al vecino. Y ellos lo dan como real, porque realmente ellos escuchan la voz y están convencidos que hay una orden, hay una disposición que tienen que cumplir. Ese tipo de alteración tiene que ponerlo en evidencia el psiquiatra, ¿correcto? Entonces, ¿tiene relación con qué? Con la religión que profesan, ¿no? Entonces, toda una serie de cosas, datos que son importantes y que después van a demostrarse la interrelación con la alteración presentada o detectada. La anamnesis es el relato espontáneo de los acontecimientos. Se toma en consideración las observaciones de la conducta que puede hacerlas también el otro perito, ¿no? Y muchas veces se le pregunta, ¿no? Para evidenciar de que la persona que está siendo examinada le pregunta, ¿usted sabe por qué motivo está acá siendo entrevistada por el médico psiquiatra? Porque se le comunica, ya sea el abogado o la autoridad que está disponiendo, le comunica, ya sea por escrito, pero realmente le comunica que es necesario que pase por ese examen. Ahora, si él lo niega o, digamos, se pone en otro plan, eso tiene que dejar constancia, ¿no? Entonces, pero, y su percepción, digamos, que la percepción del que no tiene mayor razonamiento, que yo estoy loco, yo no estoy loco, yo no estoy para que me evalúe un psiquiatra. No, yo tengo otro tipo de situaciones que quiero que mi situación legal se aclare, pero qué cosas hacen mandándome ante un psiquiatra y se vuelve negativista, ¿no? Y todo eso tiene que dejarse constancia. En caso de problemas de comprensión o de tipo sensorial, pues uno tiene que recurrir a herramientas. Por ejemplo, de repente el entrevistado, el que va a ser examinado es sordo o sordomudo, ¿no? Entonces hay que recurrir al lenguaje de señas, o de repente habla pues un idioma que digamos escapa a la posibilidad de entenderlo, ¿no? Desde el punto de vista del psiquiatra examinador. Entonces ahí tenemos que recurrir a quién, a un intérprete. Entonces hay diferentes posibilidades para que, de acuerdo al obstáculo que tenemos, poder, digamos, superarlo, ¿no? Desde el punto de vista y llevar adelante de todas maneras la evaluación.
En cuanto a los antecedentes personales, son sumamente valiosos, ¿no? Cómo ha sido su nacimiento, cómo han dado toda la cuestión perinatal, o sea, la gestación, ¿no? Y de repente la mamá del examinado ha estado sometida a un cuadro de violencia familiar por el cónyuge, ¿no? Golpes y golpe y golpe, eso va repercutiendo también, ¿no? Tanto en la mamá como en ¿cómo se llama? El producto de la gestación. Nace, cómo ha ido la infancia, la adolescencia, cómo ha ido ese paso de una edad a otra, ¿no? De repente también igual, ¿no? Es el medio en que ha vivido, es muy negativo, eso tiene que irse dejando constancia. La escolaridad, llegó a completar su escolaridad, tuvo problemas familiares con los padres, abandonó el colegio en determinado año, el nivel socioeconómico, ¿no? Muchas veces son factores que predisponen, no determinan, pero predisponen a que aparezcan conductas ilícitas, delincuenciales, ¿no? O sea, no necesariamente todos los que son pobres van a ser delincuentes, ¿no? Pero hay ambientes, hay comportamientos dentro de la familia o en determinados lugares en que eso va condicionando, ¿no? Si ya está en edad de trabajar, cómo ha ido su comportamiento, en qué se ha desempeñado como trabajador, ha tenido problemas, de repente ha tenido una serie de trabajos y ha sido despedido por un mal comportamiento, porque justamente ha cometido delitos en el trabajo, ha robado en el trabajo, qué sé yo, ¿no? O sea, una serie de cosas que van a tener que ser evaluadas y anotadas por el evaluador psiquiatra forense. Su nivel psicosexual, su perfil psicosexual, ¿no? Antecedentes patológicos importantes, ¿no? ¿Qué antecedentes de enfermedades ha tenido? Si ha tenido accidentes, operaciones, hábitos nocivos, ¿no? Uso de alguna droga. Es importante que puede haber desencadenado de repente alguna dependencia, ¿no? Entonces, eso también es importante irlo explorando. Antecedentes judiciales. De repente es bastante común que el fiscal o un juez pida una evaluación psiquiátrica a gente que ya está internada en un penal, un interno de penal, ¿no? Entonces, al llegar a este punto de antecedentes judiciales, de repente nos encontramos con una persona pues, que ha tenido una serie de ingresos y salidas de los penales, ¿no? Nos encontramos con su prontuario, ha salido 5 veces, 10 veces, ha entrado y ha salido, ¿no? Lo capturan, se lo sentencian a 2 o 3 años, pasa su condena, sale a seguir delinquiendo. Nuevamente lo capturan, otra vez lo mandan al penal, ¿no? O lo liberan o vuelven nuevamente a sentenciarlo, pasan los años, vuelve a salir, ¿no? Entonces, eso ya habla a favor de una pues, alteración ya en la salud mental de esta persona. Hay que enfocarlo de esa manera y llegar a un diagnóstico, ¿no? Eh, la actitud personal que demuestra ante la entrevista, algunos que son negativistas no responden nada, se mantienen, es un derecho usar el silencio en forma de respuesta. No hay que forzar, digamos, que el interrogatorio sea debidamente contestado, hay que dejar constancia de todas estas cosas. Antecedentes familiares sumamente importantes, ¿no? Que puede hablar el papá, la mamá, en nuestro medio. Muchas veces estas personas provienen de hogares disfuncionales, con ausencia del padre, de repente de que ha sido concebido, nunca conoció al papá, a la mamá también de repente abandonó, ha crecido y desarrollado con familias sustitutas o por otros familiares teniéndolo a cargo. Entonces, esa es una gran falencia en muchos casos desde el punto de vista afectivo. ¿Cuántos hermanos son? El lugar que ocupa dentro de los hermanos, si son varios, la relación entre los hermanos, con la pareja, si hay hijos también de igual manera, se trata de recabar cómo va yendo el desarrollo de la interacción de la familiaridad con los hijos, la pareja, etcétera, ¿no? Otros parientes significativos,
la actitud familiar, en este caso que hemos mencionado de que hay individuos que tienen un prontuario pues, de salidas y entradas, ya es como lo que se conoce en el dicho que son caseritos, ¿no? Entran y salen de los penales a cada rato. ¿Cuál es la actitud familiar? ¿Los apoya la familia? En muchos casos, en los primeros meses o años, están plenamente apoyando. Pero cuando ven ya ese tipo de actitud de que no hay voluntad de corregir digamos, su proceder delincuencial, la familia se va apartando hasta que, listo, sale de la esfera de contacto y lo dejan solo, nunca más lo apoyan, ¿no? Entonces se crea una distancia insalvable entre detenido y su familia. Otras permanecen durante años siempre dando el apoyo, los van a visitar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero puede haber toda una variedad de relación o de actitud de la familia hacia la persona que ha cometido algún ilícito penal. Enfermedades familiares que pueden tener relación también, ¿no? Desde el punto de vista psiquiátrico. Evaluar los exámenes auxiliares, si hay historia clínica, ir viendo, ¿no? De repente ha tenido alguna alteración psicológica, psiquiátrica, hay que solicitar en un estudio post facto, evaluar. Post facto significa después del hecho, ¿cierto? La historia es una evidencia, un relato después de los hechos que han sucedido. Entonces, por eso sirve mucho para hacer el estudio post facto. Ahí va a aparecer muchas veces antecedentes sumamente importantes. Se evalúan exámenes de laboratorio, se recomiendan hacer pruebas psicológicas, pruebas, digamos, también igual para detectar algún tipo de, o reafirmar algún tipo de patologías, ¿no? Pruebas radiológicas como de imágenes, como son tomografía, resonancia, etcétera, ¿no? El electroencefalograma es una evaluación un poco más dinámica, ¿no? Pruebas endocrinológicas que pueden tener relación con alteraciones psicopáticas. Entonces, todo eso, si es que no hay, se recomienda que se realice. El médico psiquiatra no lo va a realizar, simplemente recomienda o concluye de que es necesario que se evalúe con el punto de vista psiquiátrico clínico para estar medicado, porque su alteración necesita urgente medicación. No voy a hacer que cometa otra vez, ¿no?, otro delito y por falta de ese tipo de atención. El médico no va a extender una receta, no va a hacer una interconsulta, sino va a hacer dentro de su evaluación unas recomendaciones, ¿no?, para que se efectúe eso. Observaciones generales que consisten en la edad aparente, ¿no? Muchas también evaluaciones terminan solicitando, aparte de la evaluación psiquiátrica, también una evaluación desde el punto de vista general, o sea, eh, cuando hay un delito, se tiene a la persona probablemente involucrada en ese delito, se le solicita que pase por revisión del médico legista para que determine su integridad física, o sea, si ha habido lesiones, ha sido golpeado, etcétera, etcétera, y también su edad aproximada o edad aparente. Hay muchas personas que aparentan tener menos edad, mucho menos edad de lo que digamos esto, físicamente demuestran. Entonces, eso pues hay un engaño porque no lo evalúa desde el punto de vista técnico, científico. Entonces, el médico, digamos, desde el punto de vista clínico, el médico legista que evalúa a la persona, él está en capacidad, y por supuesto el psiquiatra también, pero más en capacidad del médico legista clínico que tiene herramientas, así como cualquier médico tiene herramientas como por ejemplo la escala de Tanner o algún otro protocolo, algún otro guía para ir analizando la edad aproximada. La escala de Tanner, no olvidemos que analiza caracteres sexuales secundarios, ¿no? El vello, el crecimiento mamario en el caso de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y también situaciones generales como la erupción de la tercera molar, ¿no? La muela del juicio. ¿A qué edad en nuestro medio usualmente aflora la muela del juicio? Erupciona a los 18 años, más o menos. Entonces, si yo evidentemente
revisa una persona que aparentemente es como muchas veces nos bromeamos y decimos un niño viejo o niña vieja, no, aparentemente es menor de edad, es flaquito, menudito, todo. A ver, terminamos, aplicamos la escala de Tanner y ahí nos sale de que no es tan niño. Y terminamos viendo la tercera molar, en la cual está erupcionada, está curada por efecto de cáries, todo. Entonces, eso definitivamente, esa persona no es menor de edad, definitivamente. Entonces, terminamos concluyendo que, bueno, no hay lesiones y que su edad aproximada aparente son entre 18 a 20 años, digamos, ¿no? Por las características y las herramientas que hemos aplicado ahí para esa evaluación. Entonces, esa apreciación que pudo haber tenido también el fiscal o el juez de que era chiquillo de 15 años, 16 años, no es tal. Porque técnica y científicamente se ha demostrado que él tiene entre 18 y 20 años, o tiene entre 20 y 22. Depende del resultado que salga de esa evaluación, ¿no? Entonces, para eso, ven, es muy importante la opinión del médico legista, ¿no? Porque eso va a decidir, va a sellar el tratamiento, va a etiquetar la figura legal que va a aplicar el fiscal o el juez. Si es menor de edad, si se concluye que esta persona está entre 15 a 17 años, ¿a dónde lo van a enviar como prisión preventiva? A Maranguita. Si tiene entre 18 y 20 años, o tiene entre 20 y 22, como en el caso que hemos mencionado hipotéticamente, ¿dónde lo van a mandar? A un penal de adultos, porque es adulto. Entonces, imagínense que a simplemente el ojo, como se dice, el juez o el fiscal determine, no, este es, me parece que es mayor de edad, pero analizando ya técnica y científicamente, arroja que es menor de edad, entonces le aplica una figura legal equivocada. A un menor de edad lo está mandando a Lurigancho, a Piedras Gordas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante, es necesario y es una opinión insustituible. O sea, nadie puede determinar mejor que el médico este tipo de situaciones. Entonces es muy importante. Y desde el punto de vista psiquiátrico, pues también igual ver la edad aparenta, características somáticas, el aseo y el aliño. Mucha gente que se deprime y ya nunca más se baña, ni se limpia, ni se lava la cara desde que entra al penal, ¿no? Todo despeinado, desgreñado, con cabello largo, qué sé yo, con piojos, o sea, una desgracia, como decía, ¿no? Y eso ya habla también a favor de una repercusión en su salud mental para poder llegar a ese extremo, digamos, de presentación, ¿no? La actitud, ¿no? La actitud tiene que ser importante con la colaboración. Colabora, no colabora, es negativista, no colabora, habla mucho, más bien quiere que le den consejos, orientación, ¿no? Eso es positivo. El lenguaje que utiliza, ¿no? Lenguaje, digamos, muy limitado, muy paupérrimo, o lenguaje con palabras normales, o enteramente palabras soeces, o jerga pura. Eso también igual va situando las características propias de esta persona, ¿no? Todo eso hay que ir percibiendo y anotándolo, percibiendo y anotándolo. Llegamos al examen psicopatológico que lo va a realizar el psiquiatra forense, ¿no? Analizar, ¿no? Bien, tipo la conciencia, la orientación. De repente está desorientada la persona en tiempo, pues en espacio, o en tiempo y espacio persona, los niveles que conocemos. Entonces se le hacen las preguntas correspondientes y se va integrando con los otros puntos de análisis, de tal manera que determinamos ahí, ¿no? Entonces, está desorientado, está orientado, tiene conciencia de lo que ha hecho, el nivel de atención, atiende lo que estamos preguntando, está, no sé yo, aburrido o está ido, ¿no? O simplemente se quiere ir, no quiere colaborar. Entonces, niveles de la percepción, el pensamiento, cómo está ese pensamiento, ¿no? O sea, está ubicado en la realidad, vive su realidad, el nivel de inteligencia, sacar muchas veces el índice de coeficiente de inteligencia. Hay técnicas para medir la memoria reciente, la memoria antigua, los niveles de funciones biológicas, el apetito, el sueño, ¿no?
es la sed, la orina, qué sé yo, todo eso también es importante para ir complementándolo con el nivel de examen psiquiátrico. Y finalmente, teniendo ya toda una evaluación completa, integral, terminar con una impresión diagnóstica, ¿no es cierto? Un diagnóstico que debe, en este caso, para garantizar la debida reserva, debe figurar con la codificación del CIE-10, ¿no? Y termina con conclusiones y recomendaciones, pues, ¿no? El trastorno mental que se detecta es de tipo psicótico o de tipo neurótico, o es un trastorno, digamos, eh, una alteración profunda. En este sentido, hay necesidad de profundizar con algunos otros exámenes, ¿no? Los rasgos de su personalidad, la capacidad intelectual, si hay uso de drogas, sacar el grado de farmacodependencia que tiene de estas drogas. Si son drogas pues endovenosas, es un grado máximo de dependencia, ¿no? Enfrentan muchas veces síndrome de abstinencia. A veces hay necesidad de recomendar que los evacúen de la prisión a un hospital para compensarlos. Todo eso tiene que ir dentro de las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Figuras legales en psiquiatría forense. La responsabilidad. El que es responsable, o sea, se le puede establecer una responsabilidad, quien tiene capacidad para sufrir consecuencias del acto delictivo, y este será sujeto imputable y declarado culpable después de la investigación del hecho. Por el contrario, según el artículo 65 de nuestro Código Penal, no es punible, no tiene, digamos, esta capacidad de ser denunciado o declarado culpable el que obre en cumplimiento de un deber o derecho, ¿no? El que obre en virtud de obediencia legítima y debida, recibió una orden estricta, ¿no? Y la cumplió. Puede oponerse también, pero hay circunstancias y circunstancias. En tercero dice, el que obra en defensa de su propia persona de derecho, la de famosa defensa propia. Aquí, por ejemplo, en los últimos meses ha salido digamos, legislación al respecto y favorable a los policías, por ejemplo, ¿no? Para utilizar su arma de reglamento, su arma de fuego, y pues defenderse del ataque muchas veces, sobre todo en esta ola de criminalidad que estamos asistiendo día a día, hacer uso de su arma de reglamento y contrarrestar o contestar la agresión que hacen inclusive la proporcionalidad, ¿no? Si ellos tienen un arma blanca, un cuchillo y el policía tiene su arma de fuego, pues él puede disparar. Antes no, no había una falta de equilibrio, digamos, ¿no? Entonces tenía que tener arma de fuego el delincuente y la policía recién podía establecer, digamos, la suerte de equilibrio para poder utilizar su arma. Ahora han variado esas condiciones, ¿no? Por eso es que en los últimos operativos y todo aparecen delincuentes ya, digamos, abatidos, muertos, en uso de este tipo de legislación reciente que ha salido. Antes no, ¿no? No abatía a un delincuente, lo primero era detenido, acusado de homicidio. ¿No? Homicidio ya culposo, lo que quieras, pero mandaba eso el protocolo. Iban a la detención. Los mismos policías. Y muchos policías han sido sentenciados por este homicidio. Entonces, eso pues hace de que la policía ya piense dos veces en usar su arma de reglamento. Dos hasta tres veces. Entonces, la responsabilidad por ser cuestión jurídica es únicamente competencia del jurista. Ellos van a determinar ese tipo de responsabilidad, pero siempre apoyados, asesorados por la evaluación psiquiátrica, muchas veces. La imputabilidad es atribuir a un sujeto un acto castigado por la ley. O sea, tú te haces responsable porque la ley dice que no debes cometer eso, es un acto ilícito. No, no puedes matar a una persona. La has matado, no siendo muchas veces consciente de lo que estás haciendo. Si es así, si no tiene ninguna alteración, será declarado imputable, ¿no? Responsable de sus actos.
El artículo 20 del Código Penal habla al contrario de la inimputabilidad. Está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrimientos de alteración en la percepción, que es lo que tienen muchas veces los psicóticos, que afectan gravemente su concepto de la realidad, están fuera de la realidad, ¿no? El psicótico de tipo paranoide está, y el caso que pusimos hace unos momentos, está convencido que las voces que escucha son voces reales y que le están ordenando que mate a una persona y lo hace. Entonces, eso no, ya está fuera de su realidad, ¿no es cierto? Sufre alteración de la percepción, ¿no? Porque él da por hecho y por aceptado de que esas voces que utiliza sí están presentes y está plenamente para él demostrado de que están dando indicaciones que debe, no percibe de que lo que le ordenan es un acto totalmente prohibido. Entonces, no son responsables, son inimputables los que sufren este tipo de alteración, ¿no? O los que no posean la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según la comprensión, ¿no? Según esta comprensión. ¿Quién lo va a hacer esto? ¿Quién lo va a desenredar toda la maraña de posibilidades de evaluación del psiquiatra forense, ¿no? Él dirá efectivamente, sí, este señor tiene una psicosis paranoide, tiene una psicosis de tal o cual tipo, por lo tanto es inimputable. No comprende que lo que ha hecho es un delito. No comprende que lo que ha hecho, ha matado a una persona, él cree que está plenamente justificable, ¿no? Porque Dios le ha hablado, él está convencido de que Dios le ha hablado al oído y le ha dado la orden para que mate a esa persona. Y efectivamente la ha cumplido. Y esa alteración tiene que ser debidamente comprobada por el médico psiquiatra. La interdicción civil. ¿Qué cosa es la interdicción civil? Es una figura legal también. Es la acción judicial por la cual una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. Puede ser objeto de interdicción los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. Los sordomudos, los ciegos sordos, los ciegos mudos, que no pueden expresar su voluntad de una manera indubitable. Indubitable significa que no hay duda, ¿no? Los que tienen retardo mental. El retardo mental tiene que ser plenamente tipificado, conmensurado por el psiquiatra, ¿no? Entonces, estas personas son declaradas interdictas, o sea, no pueden expresar su voluntad, por lo tanto, no pueden firmar documentos, no se les puede muchas veces imputar directa responsabilidad porque hay un margen de, digamos, gran posibilidad que ellos no hayan ejecutado ese homicidio, ese acto delictuoso con plena conciencia, ¿no? Entonces se les declara interdictos, ¿no? Aquí está un poco también, digamos, incluido, ¿no?, las alteraciones propias del pasar de los años del adulto mayor, en que no tiene discernimiento para comprender de que lo que va a firmar significa una gran responsabilidad de vender su casa, vender su auto, transferir dinero y lo van a dejar sin dinero, qué sé yo, ¿no? Entonces se dice no, hay una serie de alteración aquí y son declarados interdictos. Y el interdicto, bueno, no se queda solamente ahí, pues si es que justamente tiene bienes, dinero, propiedades que salvaguardar o para evitar que se transfieran o se vendan a otras personas, y sea estafado, se le declara interdicto y el juez también ordena una persona que realice la tutela y curatela. ¿Qué significa esto? Es la manera de ejercer a quien represente al menor o al adulto interdicto y el que responde ante el juez por los bienes y salud del representado. O sea, se le nombra como decir un encargado, un responsable. Tú te vas a hacer cargo de esta persona, vas a efectuar la tutela y curatela para evitar que sea estafada, que sea sorprendida por malos elementos y tú vas a administrar sus bienes, su dinero, etcétera, etcétera. Eso no significa que él se malgaste todo, porque tiene que rendir cuenta ante el juez. Correcto. Entonces son figuras que van siendo bien
delimitadas y puestas en uso cuando sean necesarios. El estudio de la personalidad, ¿no? La personalidad y la ley, como dice aquí en esta diapositiva. La personalidad se refiere a la manera característica en que nosotros nos relacionamos con los demás, la manera como interactuamos y que pueden presentar una lista de repente larga de alteraciones. Aquí tenemos una lista, la cual la tienen ustedes, la leen, la analizan, ¿no? Una personalidad que se traduce a través de una conducta extraña. Pueden ser los esquizoides, los paranoides. Están ubicados en su realidad, pero tienen, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea de que están tan inseguros, están tan nerviosos que tienen la idea de que todos en el trabajo o en la familia quieren hacerle daño, quieren agredirlo, quieren obstaculizarle, impedir que se desarrolle, que estudie, etcétera. Entonces, cualquier gesto, cualquier mirada la interpreta como si fuera una agresión, ¿no? La conducta inmadura, el histriónico, el narcisista, ¿no? El emocionalmente inestable y todos los demás niveles que se mencionan acá. El trastorno disocial de la personalidad está descrito. Otros trastornos psiquiátricos con implicancias legales. El retardo mental, que tiene que ser bien acreditado también, ¿no? Condición congénita, a diferencia del retardo de atención del desarrollo, que es otra cosa, pero el retardo mental viene ya con una condición de nacimiento, una condición congénita. Trastornos afectivos y de ansiedad no son motivos de declarar inimputable a la persona, ni de interdicción, porque la persona está ubicada en su realidad, ¿sabe? Sino que es otro tipo de situaciones. Si se presenta la epilepsia, por ejemplo, la presencia del estado crepuscular pocas veces demostrable, en la epilepsia psicomotora se pueden presentar problemas legales. Es posible inducirla por hiperventilación, pero en general el cuadro de epilepsia tiene que ser, bueno, de repente no diagnosticado directamente o con toda la normatividad por parte del psiquiatra, sino el psiquiatra hará una interconsulta con quién, con el neurólogo de repente, ¿no? El neurólogo complementa el examen y efectivamente dice, sí, este es tal tipo de epilepsia, ¿no? La tipifica inclusive. La psicosis es un problema ya mucho más agudo, caracteriza por un alejamiento con la realidad, con la presencia de alteraciones en la percepción, el pensamiento, las conductas o el afecto, como en el caso de esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva y los estados paranoides. Diagnóstico, ¿quién lo diagnostica esto? El psiquiatra forense. La psicosis tiene que ser debidamente tipificada, entonces para decir, bueno, este es, y acto seguido, entonces el juez lo declara inimputable. No tiene discernimiento sobre la gravedad de los hechos cometidos, pero técnicamente demostrado, respaldado. La farmacodependencia es difícil establecer el grado de intoxicación al momento del ilícito, pero no puede recomendar que, por ejemplo, se hagan exámenes toxicológicos, ¿no? Para ir avanzando y, digamos, abordando eh, las, eh, las cuestiones técnicamente que explican esta farmacodependencia. ¿No? De repente solicitar exámenes toxicológicos en lugares acreditados, ¿no? Para tener una idea mucho más clara sobre este cuadro. La neurosis, antigua denominación de trastornos mentales que ocasionan sufrimientos soportadores, pero que no producen perturbación del contacto con la realidad, ¿no? Dentro de esto, lo más importante son la depresión, la ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que son dentro de las neurosis. El delirio es una condición orgánica cerebral con alteraciones alternantes de conciencia. Puede ser transitorio, pero de todas maneras tiene que ser examinado, detectado, diagnosticado por el psiquiatra. Y también igual ver la posibilidad de descartar otras condiciones orgánicas como la demencia, el estado postraumático, etcétera, etcétera.
Problemas especiales en lo que es psiquiatría forense, emoción violenta. Esto es un estado en que se produce en situaciones traumatizadas, que se presentan sorpresivamente, en las que no hay premeditación y ocurre una pérdida súbita del control de emociones. Se producen acciones violentas sin ponderar las consecuencias. La acción ocurre de manera inmediata, sin premeditación. Suena difícil demostrarlo, pero los psiquiatras tienen las herramientas, ¿no?, necesarias para poder descartar o llegar a este tipo de diagnóstico, ¿no? Emoción violenta. Muchos han cometido homicidio, han recurrido a esta figura, digamos, legal, ¿no? En algunos casos sí se les ha dado digamos, el beneficio de la duda, como se dice, ¿no?, y de explicar el acto delictuoso a través de esta figura de emoción violenta, y otros indudablemente pues dicen no hay posibilidad de que sea todavía este tipo de... Entonces es demostrable netamente por la evaluación de tipo psiquiátrica. El peritaje en violencia familiar, como ya dijimos al inicio, es una situación compleja, la de una relación familiar, ¿no? Y en la cual se puede desarrollar por una serie de tipos de violencia familiar, ¿no? Física, psicológica, sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí la evaluación puede ser solicitada por la autoridad administradora de justicia, ya sea el agresor o la víctima, o de repente ambos lo llevan a la policía, al agresor detenido, tiene que pasar examen médico, al médico legista, y esto lo mandan básicamente, como es la esfera de salud mental, mandan al psiquiatra para que pueda hacer, digamos, este tipo de descarte de evaluación. O también a las víctimas también se les pide que se le evalúe desde el punto de vista psiquiátrico. Hay que, digamos, recordar este contenido del gran ámbito de la violencia familiar con respecto a un área denominada victimología, ¿no? Acá las personas que siempre se hacen, como siempre se hacen las víctimas, ¿no? Desarrollan una serie de comportamientos dirigidos a eso, pero hay maneras también de cómo demostrar que no es así. Luego la valoración del daño psíquico, qué reacciones situacionales presenta. Trastorno de estrés postraumático, a veces la persona está sometida por meses o años a una violencia tal que desencadena comportamientos a veces inexplicables, ¿no? Y ese es catalogado como un síndrome de estrés postraumático. Están en lugares, por ejemplo, donde se desarrolla mucha violencia por años, ¿no? Y quedan ellos impresionados, por ejemplo, en la época de los terroristas, ¿no?, que secuestraban a la gente, mataban a la gente, captaban a niños, inclusive menores, ¿no? Creaban todo este tipo de situaciones, un daño desde el punto de vista psicológico y posterior al trauma inicial que se había originado. Tenemos el estrés postraumático de los militares, por ejemplo, ¿no?, cuando están sometidos en épocas de guerra, de enfrentamiento, en las mismas líneas de combate, y ya, digamos, no se les deja eternamente ahí, sino se les procura rotarlos, cambiarlos a otros lugares menos estresantes de este punto de vista. Y terminar haciendo las recomendaciones específicas. El peritaje en caso de delitos contra la libertad sexual, también, ¿no? Hay que hacer todo, una lista de puntos a tener en cuenta: antecedentes, vía coital, si utiliza profilácticos o medios anticonceptivos, el tipo de variantes sexuales, las disfunciones, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Toda una serie de situaciones orientadas a si es
el peritado es hombre o es mujer, también de igual manera. Eso, cada uno tiene su importancia al realizar el examen integral completo. Si es, si es el agresor, ¿no? Ver, comprobar la capacidad eréctil, ¿no? Preferencia o orientación sexual, disfunciones, variantes, ¿no? Muchas veces una persona es denunciada por delitos contra la libertad sexual, pero, por ejemplo, tiene una capacidad eréctil nula. Entonces, es poco probable que esa persona haya querido violentar sexualmente a la víctima que presentó su denuncia, ¿no? Y está comprobado técnicamente por los exámenes o, digamos, chequeo que se le ha hecho a esta persona. La rehabilitación en delitos contra la libertad sexual. Realmente se ha demostrado lo que se ha propuesto muchas veces como complemento a la legislación o situaciones, digamos, más prácticas, como por ejemplo la castración química, ¿no? Esto realmente va a cambiar el panorama. Ha disminuido en los últimos años, que ya se tenía un poco pensado este tipo de situaciones. Ha disminuido las agresiones sexuales. Las víctimas de violación sexual han bajado significativamente. No, ¿no es cierto? O sí, si es sí, entonces habría que propiciar este tipo de tratamiento. Pero lo que se tiene básicamente sabido es que no ha mejorado nada de eso. Hay que reorientar la intervención y formular políticas de intervención, ¿no? Digamos, debidamente razonadas, ¿no? Analizar el costo-beneficio de este tipo de medidas, de este tipo de intervenciones. La castración química, ¿quién paga la inyección que se le pone? La familia del denunciado, el Estado como tal. Son muchas veces resultados discutibles, ¿no? Eh, la rehabilitación a veces es muy pobre. Gente que sale, cumple su condena, sale a ejecutar nuevamente un, este, Esto de todas maneras tiene que ir en un listado de recomendaciones para que las autoridades puedan, a su vez, complementar, ¿no? Situaciones dirigidas a, si es que hay una situación muy, digamos, notoria, muy grave y que la persona no es factible que financie su tratamiento, su nivel de compensación, entonces tiene que hacerlo probablemente el Estado, pero eso es justo de lo que se tiene que opinar y discutir permanentemente. Y finalmente este cuadro que decíamos simulación, disimulación, el significado de cada una de estas alteraciones. La simulación, que es el individuo, refiere a una alteración que no posee, está simulando eso, ¿no? Acá en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y se retuerce de dolor, no, no dice, bueno. La disimulación trata de hacer pasar desapercibido un defecto, ¿no? Bien, entonces, igual manera, la parasimulación, todavía no lo tenemos bien definido aquí, y esto es única responsabilidad de determinarlo del psiquiatra forense. Luego tenemos el autolesionismo, que termina muchas veces o se produce lesiones, algunos quedan con secuelas de consideración y otros inclusive van más allá, ¿no? O sea, muchas veces cometen homicidio y a su vez también se autoeliminan, se suicidan. Entonces es más difícil llegar a comprender que este tipo de situaciones no se pueden a veces profundizar en lo que es diagnósticos. ¿Por qué? Porque este homicida y suicida a la vez eh, estaba prácticamente aislado de la familia, no vivía solo, en el medio laboral
en que se desempeña también igual considerado como algo retraído, pero no había mayor interacción. Cuando se quiere justamente eh, ver la posibilidad de ahondar un poco más en la motivación de estos actos delictivos, se tiene que hacer a través de la necropsia psicológica. Aquella persona que por mínima relación que haya tenido se le aplica encuestas, ¿no? Que están dirigidas a que poder recomponer su salud mental, recomponer la parte de su conducta, su personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder realizar ese tipo de intervención. Acá en nuestro país se realiza muy poco, ¿no? Digamos, en los últimos años no he tenido oportunidad de que se haya solicitado necropsia psicológica. La necropsia médico legal, que se hace pues como en corriente todos los días, sí. Esto contribuye definitivamente al desarrollo de el estudio y recomposición de la salud mental de una persona, ¿no? Y se complementa con la parte tanatológica. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? Pueden formular sus interrogantes. ¿Todo está claro? ¿Se Doctor, entiende? Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a pasar la lista correspondiente. A ver, atentos al llamado. Hacha Santa Cruz. Hacha Santa Cruz. Aguilar. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Alba. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Apasa. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Arotinco. Arotinco Rodríguez. Ascona. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Cabello. Cabello Tenorio. Caja. presente, doctor. Caja presente. Buen Buenos día. días. Carvajal. Presente, doctor, Carva- buenos días. Buen día. Castañeda. Buenos días, doctor. Castañeda presente. Buen día. Castilla. Buenos días, doctor. Castillo presente. Buenos días. Chávez. Chávez González, presente, doctor, buenos días. Muy bien, buenos días. Chuquis Puma. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Cipriano. Cipriano. Está, ¿no? Doctor, disculpe, Hacha Sí. Santa Cruz presente. Ya, ok. Gracias. Bien, Cipriano. ¿Dónde está? Cipriano Castro. Coyagua. Presente, doctor. Buen día. Córdoba. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Corrales. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Cumpa. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Díaz Silva. Presente, doctor. Buenos días. Dueñas. Dueñas Reyes. Presente, doctor. Buenos días. Ok, buenos días. Escurra. Escurra Villena. Ay, Espino. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Espinosa.
Espinosa Galván. No está. Espinosa Moya. Espinosa Moya. Espinosa Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Gómez Ramos. Gómez Ramos. Doctor, buenos días. Buenos días. González. Presente, doctor, buenos Buen día. Guevara. Guevara. Guido. Espinosa Sí. escrito presente en el chat. Perdón. Espinosa escrito presente en el chat. Espinosa que Moya. Galván. Espinosa Galván. Ujú. Ya, correcto. Guevara Canchari. No está, ¿no? Bueno, nos quedamos. Guidotti Fernández. Guidotti no está tampoco. Herbias. Herbias Presente, Bayón. doctor. Presente. Correcto. Bueno, ok, bueno. Waxe. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Jara Marengo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Jara Mesarina. Jara Mesarina. Lara. Lara presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Laureano. Loriana presente, doctor, buenos días. Buen día. Loaiza. Loaiza presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mamani. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Márquez. Márquez. Martínez. Doctor, presente. Buen día. Mendoza. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mesa. Mesa presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Miranda. Miranda Ángeles. Moriano. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mujica. Presente, doctor Mujica. Buenos días. Nina. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Panduro. Panduro. Quispe Delgado. Quispe Delgado. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Quispe Herrera. Perdón. Pereira. Quispe Pereira. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Quispe Salazar. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Quispe Tutaya. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Reyes. Reyes Alvarado. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Reinaga. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Roque. Roque. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rubianes. Doctor, buenos días. Buen día. Rubina. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Salazar. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Salomón. Salomón. Sarabia. Saraya, presente, doctor. Buenos días. Tabuada. Estamos presente, doctor. Estamos presente. Buenos días. Buenos días. Tapia. Tapia. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ticona. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Trinidad. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ubillus. Ubillus Rodríguez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ulloa. Ulloa Morales. Valero. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Vergara. Vergara. Presente, doctor. Buenos días. Vicencio. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Vilches. Presente, doctor Vilches. Buenos días. Villanueva. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Vivanco.
Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Y Zapata, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Segunda y última llamada, los que no contestaron. Arotinco, Presente, doctor. bien. Cabello, Cabello Tenorio, Cabello presente, doctor. bien. A ver, Cabello apague su... presente, doctor. Ya, muy bien. Apaga tu micrófono, por favor. Cipriano, Cipriano Castro. Nada, no está. Escurra Villena. Escurra Villena. Espinosa Moya. Guevara Canchari. Guidotti Fernández. Jara Mesarina. Márquez Huamaní. Marque presente. Márquez. Ya. Miranda Ángeles. Miranda. Panduro. Panduro Reyes. Salomón Prado. Ulloa Morales. Ulloa. Ya, muy bien. Ahora vamos entonces aquí. 10 faltos. Bueno, con la delegada general vamos a pasar el listado de los que están por encima del 30%. Ya la vez pasada les mencioné. Cada uno tiene su porcentaje de inasistencias injustificadas, más del 30%. Hasta la próxima semana quedan eliminados del curso. Así que ya varias veces estoy pasando ese mensaje. Muy bien, seguimos entonces terminando con nuestras actividades. Tenemos el último seminario, tenemos todavía algunas prácticas que ya terminan creo esta semana me parece. El día sábado 28, fecha límite para presentar el trabajo de investigación según el formato que se les ha hecho llegar. Correcto, hay que remitirlo a cada uno de los docentes el trabajo y va a ser parte de su nota de práctica. Vayan estudiando, aquellos sobre todo que han salido jalados para que puedan el examen final compensar esa nota desaprobatoria y aprobar el promedio del examen, de los exámenes teóricos sobre todo. Muy bien, muchas gracias por su participación, que tengan buenos días. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias.